tardes a todos y a todas. Hola, profe. Hola a todos. Bueno, hoy día vamos a colocar el punto final a esta presentación que era la Cátedra 1. De hecho, terminando la cátedra, yo tengo que esperar que me confirme un paciente que tengo que ir a ver en la tarde, y si el paciente no me confirma, me voy a quedar acá trabajando. Y dentro del trabajo que voy a hacer es actualizarle la plataforma completa. Ayer, dentro de lo que estuve haciendo en otra asignatura, aprendí cómo a cargar los videos de una manera que se ve súper ordenada el aula, así que yo creo que mañana si entran, o el fin de semana si entran, van a ver la plataforma con cosas, con más cosas de lo que no hay ahora, porque al fondo, si ustedes entran ahora, solamente están los links para entrar a clase, pero hoy voy a colocar los videos, voy a colocar la presentación. La presentación, recuerden que le tengo que actualizar el tema de quién es el currículum del nuevo ministro de París, y además quién es el subsecretario de redes asistenciales, que antes era el Zúñiga, pero lo habían echado. Entonces hoy día voy a partir desde acá, y un poco después de partir de esta zona, vamos a hablar de la CIF, que es la evaluación de cómo se realiza la evaluación kinésica en base a los criterios CIF, y ahí vamos a hablar principalmente de lo que un poco ayer habíamos conversado, sobre el tema de que a nosotros no deberían importarnos tanto las enfermedades, y en verdad lo que nos debería importar es el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones, porque como kinesiólogos tratamos las disfunciones. Entonces, lo primero es que cuando veamos, yo lo había dicho ayer, cuando pasemos ya ahora a la cátedra 2, que ya es la evaluación del paciente y los ítems que hay que ir destacando de esa evaluación, la forma en cómo yo planteo la evaluación de los pacientes, que viene desde una línea de la terapia manual, es que nosotros, por ejemplo, antes de ver las imágenes, antes de saber el diagnóstico, bueno, nosotros vamos a saber el diagnóstico médico porque nos tienen que pasar una interconsulta. Pero después la evaluación del paciente no parte con la mirada de los exámenes, sino que parte de hecho, parte mucho antes de ver al paciente con la valoración del dolor. Lo van a ver ahí al detalle, pero nosotros podríamos evaluar el dolor en un paciente que, por ejemplo, esté todavía afuera en la sala de espera, esperando ingresar a la consulta. Ustedes se pueden decir, ¿cómo? Le podríamos dejar una encuesta. Le podríamos dejar quizá algo que se llama el body work, el body chart, que es como un dibujo del cuerpo humano y que el paciente pudiera marcar ahí donde le duele. Bueno, después el segundo ítem de la evaluación kinésica va a ser la observación inicial. Yo ayer les comentaba que es como lo que nosotros observamos mientras el paciente entra a la consulta y lo vamos viendo. Todavía no dice ni una palabra, pero nosotros ya lo estamos viendo. Entonces, si tiene un cuello ortopédico, o tiene un cabestrillo, o está usando una bota ortopédica, más o menos usted va a saber, ya está usando una bota, el problema es del tobillo. Obviamente después, cuando lo entrevistemos, lo vamos a confirmar. Bueno, después el tercer ítem de la evaluación kinésica es la anamnesis y la historia de la entrevista, que es el ítem más importante. El 50% de la información de un paciente se va a rescatar ahí. Ahí está la información que va a ayudar un poco a ver cómo vamos a ir dando los otros puntos que vienen, los siguientes. El número 4 corresponde a la inspección estructural, que es principalmente evaluar la postura del paciente y evaluar algo local que pueda estar ocurriendo, como está la inflamación, el edema, la equimosis de la zona. Luego tenemos la palpación, que es principalmente tocar la estructura y intentar de poder detectar dónde está la zona que le está doliendo al paciente, porque el dolor es el motivo de consulta número 1 en los pacientes. Luego tenemos la evaluación del movimiento activo y pasivo, activo principalmente para poder evaluar la función muscular, si los músculos están funcionando, y también para evaluar el rango de movimiento. Pero el rango de movimiento se confirma con la evaluación del movimiento pasivo, porque ahí el kine que mueve la estructura, y en esa movilización que hace el kine de la estructura también va a poder determinar el ENFI, que es la sensación terminal de ese movimiento pasivo. Luego tenemos la evaluación de los cuartos anteriores y superiores. Yo ayer les decía que a veces hay pacientes que vienen con problemas de extremidades inferiores o extremidades superiores, pero no hay que solamente evaluar esa extremidad, sino que además hay que meterse en cosas proximales, como, por ejemplo, si un paciente viene con un problema de la rodilla, lo más probable es que van a tener que revisar la cadera. Entonces, en algunos casos en extremidades inferiores, los problemas no son de las extremidades, sino que son de la columna cervical. Y eso corresponde principalmente a este ítem que es el 8. Luego está la 9, que es la elongación muscular selectiva, que es principalmente evaluar la elasticidad de los tejidos. Evaluar la fuerza muscular, que se utiliza a través de la escala de Daniels.
Daniels, la tensión muscular selectiva, que es una fuerza de contracción, pero más de tipo isométrica. La evaluación neurovascular, que es principalmente la evaluación de la sensibilidad y los aspectos relacionados con la vascularización de las zonas, todo lo que un poco es como una evaluación vascular del paciente. Luego están las pruebas clínicas, que son las pruebas, los test ortopédicos que yo hago, como el cajón anterior, posterior, las pruebas de bostezo, algunas pruebas de hombro como, ¿cómo se llama esta? Y la de NIR, que es como los nombres son de autores, ¿ya? Test de NIR, test de Hopkins. Luego, y recién después de las pruebas clínicas, nosotros podríamos hacer la revisión de los exámenes médicos de las imágenes del paciente, radiografía, resonancia magnética, eco. Y después ya de haberlo terminado de evaluar, yo hago un resumen de los hallazgos, que es lo que encontré en la palpación, el movimiento activo, pasivo en cada uno de los ítems, y así genera un plan de tratamiento que debe ir dirigido a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y obviamente después con el paciente tendré que conversar y explicarle lo que tiene, y darle un pronóstico. Mira, tú te vas a sanar en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Va a estar así para siempre, en verdad no tienes recuperación, solamente vamos a intentar paliar los síntomas. Entonces ayer yo les comentaba, y se los comentaba en esa idea que ustedes un poco me van a narrar ahora, que a nosotros nos han enseñado durante mucho tiempo muchas patologías, muchos signos clínicos de la patología, tratamientos médicos de la patología, pero yo les comentaba ayer que en verdad hay patologías que pueden ser muy distintas, y una fractura comparada con una tendinopatía son muy distintas por la estructura que está dañada, pero el nivel de disfunciones, el nivel de alteraciones funcionales que tiene esa patología en el paciente, que es lo que vamos a tratar nosotros como kine, no hay gran diferencia, todos tienen dolor, de hecho todos van a tener dolor, así la mayoría de los pacientes traumatológicos, uno de los motivos de consulta es dolor. Entonces después cuando uno entiende de que la patología no es tan relevante, sino que es importante el diagnóstico y tratamiento de disfunciones, como que un poco a mí cuando yo descubrí esto se me cayó la teja, como en el sentido como perdí tanto tiempo estudiando enfermedades que después se me olvidaron y que del cual nunca respondí y quizá podía haber aprovechado ese mismo tiempo en hacer otras cosas, porque al final de cuentas, cuando uno estudia y estudia cosas que se olvidan, al final de cuentas es una pérdida de tiempo, porque estás estudiando algo que después que tú no lo vas a aplicar y como no lo aplicas, al final se te termina olvidando. Las cosas que uno recuerda son las cosas significativas, entonces el aprendizaje, por eso que debe ser con una conexión emocional. En la relación con el profe y en la relación con el contenido también. Porque si no les gusta esto, bien difícil va a ser que lo puedan adquirir. Entonces, es importante entender que el kine trata disfunción y no enfermedades porque es el médico el que trata enfermedades y cura las enfermedades. El médico a través de los medicamentos y la cirugía cura las enfermedades y nosotros no, nosotros tratamos disfunciones y cuando mejoramos las disfunciones, el paciente se mejora y se acaba la enfermedad. Es distinto, es como, nosotros no atacamos la enfermedad, nosotros atacamos lo que produce la enfermedad. Y desde lo que produce la enfermedad, que es principalmente el aparato locomotor, obviamente después podemos mejorar la patología. ¿Ya? Y lo que les decía como ayer cuando terminé es que si nosotros somos buenos evaluando, obviamente vamos a ser también muy buenos tratando, pero ser bueno tratando no significa que eres bueno evaluando. Y eso hay que cambiar, pues hay que empezar a evaluar a los pacientes, hay que ser más personalizado, hay que ser más amable, empático, y hay que también ver a los pacientes en esta línea más social y más humana y más emocional, que es la que vamos a hablar hoy día, principalmente a través de lo que es la CIF. Entonces, yo acá quiero dar una pausa, y la pausa principalmente se refiere a si están de acuerdo con lo que yo le comenté ayer y un poco lo de hoy día, o realmente no están de acuerdo y creen que a nosotros deberían seguir enseñándonos sobre patología, sobre cirugía, sobre tipos de intervenciones quirúrgicas en los fracturados, o en verdad deberíamos quizás aprender más sobre disfunciones, como se lo planteaba yo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinión tienen de lo que yo les comenté el día de ayer y que hoy día más que nada lo usé como introducción a la clase? Hablen, porque ya he hablado todo el día, entonces no quiero hablar, quiero escucharlos, quiero escuchar a la gente hablar. Profe, yo encuentro que lo que usted nos dice tiene algo de, bueno, tiene bastante razón, porque nosotros no vamos a ser doctores
y deberían enseñarnos más eso en la universidad, ¿cómo es que? Como lo que dice usted, las disfunciones, a, a poder diagnosticar esas disfunciones y poderlas mejorar. Yo encuentro que está bien lo que usted dice. Y por ejemplo, ustedes como alumnos de la UPB, porque al final todos son alumnos de la UPB, durante el proceso que le ha tocado aprender, ¿siente que, por ejemplo, aprendieron harto sobre el dolor y sobre la inflamación? Ustedes deberían haber tenido un ramo que se llama fisiopatología, donde les tienen que haber enseñado lo que era el dolor y cómo funciona el dolor y todo lo que es el dolor y todo lo que es la inflamación, porque en esos ramos se ve eso. Pero sienten que tienen un conocimiento grande sobre lo que es el dolor, siendo que el dolor es la disfunción número uno por el cual el paciente va a venir a la consulta. ¿Cómo se sienten como futuros kinesiólogos que están ahí a puertas en relación con el conocimiento en torno a algunas disfunciones? Por ejemplo, no sé, pues ayer hablamos de inestabilidad, pérdida de fuerza, pérdida de ROM, pérdida de sensibilidad, dolor, inflamación. Pero no me quiero enfocar en las no tan comunes, me quiero ir en las comunes. La común es que es el dolor y la inflamación. ¿Ustedes se sienten que saben harto sobre eso o saben poco sobre el dolor? Yo siento que sé poco, que en sí la universidad lo pasa como, debería ser al revés, porque nos pasan así como mucho más patología, y el tema del dolor lo pasa así como un contenido más, ¿no? En vez de darle como más énfasis. Más énfasis a eso. Ya. O sea que al fin y al cabo los conocimientos entregados en base a disfunciones, como yo lo planteo en esta clase, en verdad no termina siendo tan alto el conocimiento que tienen sobre esas disfunciones como el dolor, pero sí saben mucho de patología. Si yo les pregunto, no sé, a ver si yo les pregunto a ustedes cuál es el síndrome de Kervain, ustedes me pueden decir en dónde se da ese síndrome, en qué estructura del cuerpo. En la mano. Ya, muy bien, en la mano. Mano, muñeca. Mano y muñeca, ¿sí? Es un síndrome del dedo pulgar, en verdad, el síndrome de Kervain. Ya, bien. Y por ejemplo, si yo les pregunto, ¿un Osgood-Schlatter? ¿Dónde ocurre el Osgood-Schlatter? ¿Rodilla? Ya, bien, rodilla. Ya, perfecto. Y si yo les digo que, bueno, a ver, una patología tenga nombre, estoy tratando de acordar de nombre de patología extraña. Si yo les digo que hay una parálisis de Bell, ¿dónde asocian una parálisis de Bell? Tipo Bell. ¿Han escuchado eso? Parálisis tipo Bell. Es como la parálisis facial, me parece. Es de la cara. Sí, es un tipo de parálisis facial. Ya. Entonces, para eso no hay problema, porque yo les digo eso y ustedes reconocieron inmediatamente la patología. Supieron más o menos dónde está. Obviamente, si les pregunto signo y síntomas, van a poder conversar más cosas, pero no tenemos problemas con eso. Pero si yo les pregunto algo sobre el dolor, o ustedes me empiezan a contar, yo digo hoy día, ya hablemos del dolor, a ver, ¿qué saben del dolor? Lo más probable es que van a decir la definición, cómo se clasifica, los tratamientos que más o menos hay común y corriente para tratar el dolor, que usa el kine, hielo, quizás los fenómenos, un poco de fenómenos fisiológicos asociados, pero el dolor en verdad uno ve y hay libros de dolor. Yo creo que uno podría hacer hasta un doctorado sobre el dolor, porque el dolor es una cosa que hay mucho conocimiento sobre eso y porque es muy raro, es muy extraño en verdad el dolor. Entonces, bueno, está bien, los dos que comentaron, si creen que lo que yo digo es correcto y acertado, más que correcto, porque que es acertado está bien, porque hoy en día la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad dice que los kinesiólogos deberían dedicarse a ver disfunciones, y es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, hoy día le damos el fin al PowerPoint y yo los dejo libres, ¿ya? Entonces, para poder determinar, antes de partir, voy a ir a buscar un vaso de agua porque se me acabó y a echar hielo y ahí me pongo a hablar. Ah, no, acá hay agua. Ahí acá abajo de la mesa, del escritorio. Ya, bueno, para poder determinar los efectos de un trastorno corporal, usted chocó, usted se cayó, se fracturó, cualquier trastorno corporal,
y necesitamos saber de alguna manera cuáles son los resultados que podemos obtener de un tratamiento. La única forma de poder conocer cuáles son los resultados de un tratamiento es haciéndole una evaluación que haga una comparación entre cómo estaba el paciente al comienzo y cómo estaba el paciente después del tratamiento. Entonces, esa evaluación del paciente, para poder saber su estado antes y después, debe estar correlacionado con la evidencia científica. Porque, por ejemplo, cuando ustedes, este es muy de chileno, cuando ustedes tienen dolor de oído o tienen dolor de espalda, ¿le han pasado alguna vez un cucurucho o un cambucho así como por su cuerpo, por su oído, por su espalda? Es el remedio casero de la mamá. Sí, para sacar el aire. Para sacar el aire, claro. Es que está lleno de aire usted, entonces hay que sacarse el aire. ¿Y cómo se saca el aire? Con un cambucho. Sirve, yo doy fe de que eso sirve. Pero ¿hay evidencia? ¿Habrá estudios sobre el uso de cucuruchos para poder sacar el aire? ¿Estudios científicos validados que expliquen cómo un cucurucho puede sacar el aire del cuerpo? ¿Y qué es el aire? Porque al final las mamás dicen, no es que te dio aire, pero ¿y eso qué patología es? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuál es la causa? Pero funciona, cuando a uno le duele el oído y le duele la espalda y te pasa el cucurucho y me decía el cucurucho explota así como que hace puff, como que va soltando aire realmente, uno dice, oye, sí, ahora me siento aliviado, no me duele, se me acaba el dolor del oído. Entonces, pero eso no está evidenciado. Entonces, nosotros, imagínense que usted está en un hospital atendiéndose por una fractura y aparece el médico o el kinesiólogo con un cucurucho. No, le vamos a pasar el cucurucho para sacarle el aire porque tiene aire en la pierna. Se vería súper mal porque no hay evidencia científica sobre el uso del cucurucho. Entonces, claro, si quizá investigáramos sobre esa alternativa terapéutica cuando nos da dolor de oído, cuando nos da dolor de espalda, y tuviéramos un estudio, por ejemplo, se hace un estudio para comparar los efectos del cucurucho en el dolor de lumbar, pero con un cucurucho que tiene, porque el cucurucho funciona siempre y cuando es de papel de diario. Si uno pesca una hoja no funciona el cucurucho. El cucurucho tiene que ser con un papel de diario. Entonces, se hace un estudio sobre la diferencia entre un cucurucho de papel de diario y, no sé, y uno de papel de volantín, para darle un ejemplo. Y según lo que sale, vamos haciendo información, vamos recolectando información. Entonces, es súper importante que al fin y al cabo, si vamos a estar evaluando personas y vamos a estar diagnosticando disfunciones para poder después tratar las enfermedades, o para que se sanen las enfermedades, es importante que la información que manejemos ojalá sea información que esté validada por la comunidad científica. ¿Ya? Entonces, ese concepto de que la salud debía realizarse con evidencia científica no es algo de siempre. En el año 1950 se generó este concepto de la medicina basada en la evidencia y se cambia la salud. Se cambia la salud en 180 grados porque muchos de los tratamientos que se hacían antes se hacían porque funcionaban nomás, pero no había como estudio que lo certificaran. Es como, la pastilla esta ayuda para mejorar, no sé, el cáncer del colon, y todos se tomaban la pastilla, pero se la tomaban porque habían visto que con una persona, que un grupo de personas se había sanado, entonces a todos le practicaban eso. Pero no había una evidencia, no había un estudio detrás. Entonces, en el año 1950 se marca el paso de un sistema asistencial, un sistema de salud que asiste a las personas, que era empírico, que empírico significa que la información no está validada, que es solamente en base a la experiencia, por la información que está basada en la evidencia científica y por el registro estadístico. Es decir, más allá de cambiar la forma de ver la medicina y de ver la salud, en verdad lo que ocurrió fue que se empezaron a registrar en fichas lo que había pasado con el paciente cuando se le aplicó X tratamiento o Y tratamiento. De hecho, la mayoría de los estudios de tratamiento son así. A un grupo le colocan placebo o le prueban algo y al otro grupo le prueban lo que quieren en el fondo corroborar. Entonces, este registro es la recogida de datos sistematizados y ajustados a criterios validados internacionalmente que permite establecer la pauta de lo que va a ser la evaluación de una situación de salud. Entonces hay varias cosas que son importantes sobre esos registros, porque al final la evaluación kinésica es para hacer una ficha kinésica y la ficha kinésica es el respaldo legal de la evaluación que usted le realizó al paciente. Si usted al paciente se le muere en una segunda sesión porque le dio un accidente cerebrovascular y justo usted le estaba pasando, no sé, le estaba pasando el ultrasonido, la familia puede decir, es que el ultrasonido fue lo que le afectó, pero si usted en la primera sesión de kine, usted también le pasó el ultrasonido y no pasó nada,
usted tiene el registro en la ficha de que eso ocurrió. A mí me pasó una sola vez una situación parecida. Yo antes trabajaba en la Mutual de Seguridad, y una vez me llegó un caballero, y el caballero nunca me contó a mí que era epiléptico. Nunca él me contó que era epiléptico. Yo le pregunté, oiga, ¿tiene alguna enfermedad? Las típicas preguntas de la anamnesis, y nunca me dijo que era epiléptico. Y después, como en la tercera sesión de kine, le coloco el TENS, que es el que manda electricidad, y le empezó a dar un paro, le empezó a ocurrir un ataque epiléptico y se cayó de la camilla. Entonces me llama la directora de la Mutual y me dice, oye, Adrián, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo se te cae un paciente de la camilla? Y yo le contaba, bueno, en ese tiempo nosotros veíamos 4 pacientes, 3 pacientes a la misma vez. Entonces yo le digo, mire, yo estaba con el otro paciente en el gimnasio atendiéndolo, y él estaba en verdad acostado, ultra seguro, con el equipo de corriente. ¿Pero qué? ¿Acaso no sabías que tú eras epiléptico? No, no sabía. Y al fin y al cabo, claro, en el registro de kinésico que uno hacía de los pacientes de la Mutual, el paciente había dicho al doctor que era epiléptico, pero a mí, que era el kinesiólogo, no me lo había dicho. Entonces, yo me salvaba de cualquier reto o que me pudiese llegar desde mi jefe, o también me salvaba de que, por ejemplo, si hubiese ocurrido algo grave, el paciente se quiebra o se muere, en el peor de los casos, yo no estaba metido ahí, porque al fin y al cabo el paciente no me comentó que era epiléptico, y no había forma de yo saber que era epiléptico si él no lo comenta, ¿ya? Entonces, siempre todos los datos de la evaluación van a una ficha kinésica, y la ficha kinésica es el elemento legal para cualquier situación médico-legal que pueda ocurrir. Entonces, todos los registros que usted puede hacer en una ficha kinésica, ojalá que tienen que ser objetivos. ¿Qué significa que sean objetivos? Que siempre deben estar en las mismas condiciones. Es decir, si nosotros evaluamos el dolor con el EVA, todas las evaluaciones del dolor deben ser con el EVA. Si yo evalué el rango articular en grados, debe ser todo en grados. Entonces, eso es que sea objetivo, siempre en las mismas condiciones. Que no cambiemos la evaluación porque es Juanito, porque es Pedrito. Después tiene que ser sistemático, es decir, siempre además de usar los mismos parámetros de medición, Celsius, grados, en la misma escala de EVA, etc. Y además deben ser secuenciales, es decir, deben ocurrir durante el tratamiento, no solamente evaluamos al paciente al principio, sino que lo evaluamos al principio y al final, y a veces cuando las terapias son muy largas, lo evaluamos al principio, al medio y al final, y si el paciente hace muchas sesiones, en verdad, se pasa evaluando, constantemente estamos evaluando el estado del paciente. Entonces los registros que se llevaban a cabo para hacer la ficha kinésica se pueden escribir en escalas de valoración. Entonces las escalas de valoración son las que tienen la validez científica y la utilidad clínica para ir armando cuáles son los mejores tratamientos para este tipo de paciente, cuáles son la mejor prueba clínica para poder diagnosticar, por ejemplo, un ligamento cruzado cortado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, este es un registro de la CIF que está en base a las funciones relacionadas con la energía y los impulsos, las funciones emocionales y la sensación de dolor. Entonces, la CIF, que va a ser la Clasificación Internacional de Discapacidad, va a plantear de alguna manera que para poder ver a nuestros pacientes nosotros deberíamos hacer un registro, y el registro, además de los datos del paciente, debería haber un registro asociado a esta CIF que tiene que ver con lo que usted quiere evaluar. Si usted quiere evaluar el dolor, deberíamos evaluar con el protocolo B280. Si queremos ver cómo están las funciones emocionales del paciente, con el B152. En verdad, la CIF está lleno de códigos, y cada código significa la evaluación de algo. Pero algo que está... La forma en cómo se evalúa aquel ítem está validado, está corroborado de que funciona para eso. Entonces, el resto del presente y del futuro de la kinesiología es que la rehabilitación física debe pasar al argumento debe dar el paso al argumento de autoridad como referente, que haya un proceso mediante un registro, ojalá, de la evaluación del paciente, para poder, después de hacer ese registro del paciente, llevarlo a análisis de los datos, quizás a una investigación, o en el caso más simple, llevar esos datos al conocimiento propio que se está generando en la consulta kinésica. Entonces, a partir de los registros es posible poder confeccionar lo que son los informes en rehabilitación, y esto es lo que se conoce de manera mundial como fisioterapia o kinesiología basada en evidencia científica. Es decir, las cosas que hacemos los kinesiólogos, pero que está evidenciado que funcionan, y cuál es la dosis, cuál es la mejor administración de ese tratamiento para buscar la sanación del paciente. Se llama fisioterapia basada en evidencia, ¿ya?
¿Algo que quieran comentar o estamos bien con la idea? Vamos a ir con el último ítem, que es la CIF. ¿Estamos ok? ¿Entienden la idea del registro, de por qué, de cómo este paso de una evaluación más sistematizada y que donde hay un registro en base a algo que está validado? ¿La importancia que tiene eso en la evaluación de nuestros pacientes? ¿Estamos ok con eso? Me lo confirman y yo sigo avanzando. Sí, ok, ok. Sí, pero Ya, todo ok. Entonces vamos con lo último, la CIF. Pregunta Carlos de Antofagasta. ¿Fueron alguna vez a las charlas CIF que hizo el Jorge Campillay en la UPB? No, profe. No, creo que le hicieron como hace 2 años atrás. Una vez que Marcelo Flores invitó a Jorge Campillay, que es el director de la Escuela de Santo Tomás, era el director de Escuela de Santo Tomás, para hablar de la CIF. ¿Alguno fue alguna? Anaí, ¿estaba ahí todavía en la UTU? ¿No fuiste? ¿No fuiste? sí estaba cuando fue, pero no fui. Estabas en la U, pero no fuiste, ya. Sí, fue Bueno, cuando estábamos en primer año. sí, tiene que haber sido el primer año de usted. Bueno, Campillay, bueno, para los de Santiago, Campillay es un kinesiólogo súper reconocido acá en Antofagasta, fue el director de escuela de Santo Tomás, y Campillay fue el que ha ido metiendo este tema de la CIF. Él tiene un magíster en salud pública, en salud pública y salud comunitaria. Entonces, él fue el que ha ido hablando de la CIF acá a nivel regional, y como también estuvo un tiempo como director nacional de kinesiología de la Santo Tomás, también ha intentado de meter el tema de la CIF en las asignaturas de Santo Tomás. Entonces, acá yo hablo de la CIF, el Marcelo Flores, que es el director de la escuela de la UPB, también habla de la CIF, pero todo lo que es de la CIF que nosotros hablamos, principalmente lo traemos desde la escuela del Campillay. Campillay fue el que de alguna manera nos enseñó la CIF, un poco para que entiendan la línea de cómo se maneja la información. Lo que sí yo es que antes de que el Campillay me hablara de la CIF, que me habló de la CIF con mucho más detalle, yo antes ya la había leído porque el año 2017 o 16 yo me metí a hacer un curso de neurorehabilitación adulto en España. Entonces tú comprabas un libro, te llegaba el libro a la casa y tú después tenías que entrar a clase online y hacer como prueba y todo. Y en ese libro de neurología, que era un libro que se llama, bueno, que es un libro de neurorehabilitación de unos españoles, ahí hablaban de la CIF. Entonces yo lo conocí en primera instancia ahí, pero como que como uno tenía que estudiar solo, lo entendí a mi manera, pero después fue el Campillay el que me explicó bien de qué se trataba. Entonces vamos a hablar de la CIF. ¿Qué es la CIF? Bueno, la CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Son una serie de herramientas que sirven para poder evaluar la función del individuo, pero así súper específico. Es decir, uno de ustedes tiene un problema en la mano, ya, busquemos mano, y uno ve porque la CIF es un libro, de hecho lo pueden descargar, está gratis. Yo voy a intentar buscar la página ahí. Se meten al libro y buscan, no sé, funcionamiento de la mano, y aparecen como 10 tests para ver cómo está la funcionalidad de la mano. Usted tiene un problema en la marcha, 10 tests para ver cómo podríamos evaluar la marcha. Pero son tests que están validados, es decir, el resultado que da el test que dice que la marcha está buena o está mala, en verdad es certero, porque eso ya está validado, fue compartido con la comunidad científica, etc. Voy a buscar al tiro a ver si le puedo encontrar dónde la página de la CIF, se la coloco en el chat. Acá está. Y los españoles, y de hecho es de la Organización Mundial de la Salud, junto principalmente con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Entonces, acá pueden bajar el libro, en esta página que les puse ahí en el chat, ahí pueden bajar el libro de la CIF. Tiene más páginas que la Biblia. Esto tiene, para que son como... Son 219, no, 250 hojas, ¿ya? De puros test, en verdad. ¿Ya? Ya, dejen ir a buscar el hielo al agua, echarle el hielo al agua y continúo.
Entonces, ¿qué dice la CIF o qué es la CIF? Bueno, conceptualmente la kinesiología o la fisioterapia se basa en un modelo, hoy en día se basa en un modelo llamado la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Es decir, la CIF es algo transversal en el mundo, para todos los kines del mundo. Todos los kines del mundo deberían basar su evaluación y tratamiento en base a esta Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, ¿ya? Que en inglés está ahí escrito, que es una resolución de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que fue escrita el año 2001, el 22 de mayo del 2001. Es decir, tampoco es algo tan nuevo, suena como muy nuevo, la CIF suena como algo muy nuevo, pero en verdad es algo que ya tiene 20 años de práctica. El asunto es que ha costado instaurar el criterio de la CIF y esta evaluación de la CIF en torno principalmente a la clínica. Es decir, si uno se va a meter a un hospital, se va a meter en una clínica, es bastante difícil que los kinesiólogos y los profesionales de la salud que están en ese espacio apliquen la CIF porque en verdad no han recibido la capacitación, ¿ya? De hecho, acá en Chile yo creo que la CIF debe haber llegado hace unos 5 años atrás, nomás, con suerte. 5 o 6 años atrás yo creo que se estaba hablando de la CIF, pero algo que es más anterior principalmente en Europa. Entonces, ¿qué dice la CIF? En verdad la CIF lo que hace es cambiar el modelo de visión del paciente, que les comentaba ayer. El paciente antes se veía a través de un modelo que era el modelo biomédico, donde solamente importaban los síntomas y los signos del paciente. No importaba sus emociones, su psicología, su rol social, no importaba. Entonces, si la persona, por ejemplo, la típica como visión del médico, el paciente llegaba a donde el traumatólogo y le decía, ¿sabe qué? Tengo una tendinitis en la muñeca, no puedo, me cuesta mucho escribir en mi trabajo, yo digito harto, trabajo como cajera de un supermercado, y el comentario típico del médico es como, entonces si duele, renuncia. Es que no sé hacer otra cosa, mi trabajo es solamente, lo único que sé hacer es ser cajera. Bueno, aprenda otra cosa, pues cámbiese de trabajo, porque si no se va a enfermar y le va a doler más. Así más o menos era el trato, y tampoco tan lejano, porque algunos todavía siguen siendo así, del médico con alguien, y con el deportista era peor aún. Es como, tú llegabas ya a la consulta del médico y le decías, ¿sabe qué? Me duele la rodilla, y para mí jugar a la pelota es súper positivo, porque me relaja, bla, bla, bla. Bueno, ¿sabes qué? Tu rodilla la tenéis mal. Si no te cuidáis la rodilla, si no dejáis de jugar fútbol, esa rodilla va a estar peor más adelante. Y acá un poco quiero saber si están de acuerdo conmigo, porque muchas de las atenciones médicas son así. El kinesiólogo no es tan así, pero el médico era muy así. Hoy en día los médicos jóvenes son más distintos, pero estoy tan de acuerdo con lo que digo que antes era como, si le duele la muñeca, cambia de trabajo. Como si fuera tan fácil cambiar de trabajo. ¿Piensan lo mismo que yo? No en todos, yo no estoy generalizando, sino que hay gente que era de esa manera. ¿Están de acuerdo, sí o no? Nada más, para saber que si están de acuerdo, yo no veo sus caras. Sí, profe, estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esta clasificación internacional del funcionamiento lo que hizo fue cambiar el paradigma, cambió el modelo biomédico por un modelo que se llama biopsicosocial, que de hecho el modelo biopsicosocial forma parte de su perfil de ingreso. Dice, el profesional salido de la Universidad Pedro Valdivia tendrá una visión biopsicosocial. Entonces, claro, en el modelo biopsicosocial no solamente importa las afecciones físicas del paciente, sino que también importan los factores psicológicos y emocionales que involucran al paciente y también la discapacidad y las alteraciones funcionales que pueda arrastrar. Entonces se cambió este modelo biomédico, chao con este modelo biomédico, se instauró el modelo biopsicosocial. Entonces, la importancia de esto radica en que antes había un modelo que se llamaba el modelo trimodal. Antes, cuando uno diagnosticaba al paciente, hablaba del diagnóstico trimodal. Entonces, la importancia de esta aclaración radica en que la CIM, que era como lo que había antes de la CIF, presentaba un modelo lineal de la comprensión del continuo salud-enfermedad. Es decir, como al paciente, nosotros como kines veíamos a los pacientes en base a un modelo que era biomédico, antes, hace unos 10 años atrás. Cuando yo titulé, me enseñaron que el paciente importaba lo físico nomás.
Entonces, los problemas de salud solamente se conciben en modelo biomédico, el problema del modelo biomédico, porque obviamente también se pueden ver a los pacientes solamente con su afección física, pero el problema del biomédico, del paradigma biomédico, es que la visión es muy patologista, es decir, lo que importa es la patología por sobre el estado de salud que tiene el paciente. Es como le damos énfasis a la patología, a la enfermedad, pero no le damos énfasis a la salud del paciente, porque para un poco ir entendiéndolo, perfectamente un paciente que tiene diabetes, está enfermo de diabetes, y nos preocupamos de la enfermedad, pero quizás podríamos preocuparnos del paciente en que baje de peso, que consuma menos azúcar, que aprenda a comer bien, que se haga los hábitos de ejercicio, que no sé, que cambien sus hábitos principalmente para poder tener un mejor estado de salud y así la patología no se manifieste de una forma tan amplia. Entonces, esa visión que era patologista se cambia por esta visión del paciente ahora más integrado, relacionado con su emoción y relacionado con su aspecto social. Entonces, desde la perspectiva de la disciplina kinésica, el modelo biomédico y el criterio internacional de discapacidad, creo que era, representaron las bases del desarrollo de un modelo que se llamaba el trimodal, que constituía la forma como antes pensaban los kinesiólogos y cómo se planificaba la terapia del paciente. No es que tampoco esté incorrecto o completamente incorrecto, sino que tiene errores, y esos errores al final fueron modificados principalmente en la CIF. Pero el problema número uno que tenía el modelo biomédico y el problema número uno que tenía esta clasificación de la discapacidad antes de la CIF era de que representaba el concepto de minusvalía como algo que fuera desventajoso, es decir, tú eres minusválido, no eres discapacitado, porque eso ha ido cambiando, antes eran minusválido, pasaron ahora después a discapacitados y ahora son gente con capacidades diferentes. Entonces, el término minusvalía que estaba propuesto en esta criterio internacional de discapacidad que había en aquel entonces, era fuente de críticas, porque al fin y al cabo minusvalía significa menos valor, es decir, una persona vale menos porque tiene una patología en comparación con el otro. Entonces, es decir, la minusvalía es una persona que está en desventaja, valía menos que la otra sin la condición, y esta situación particularmente era criticable porque no se sabía qué es lo que era un poco, qué es lo que se esperaba de un paciente discapacitado para que fuera normal. El otro día en clase alguien me llamó la atención a mí como profe porque yo había dicho que eran los discapacitados, los con capacidades diferentes. Para mí, yo no hablo de discapacitado, yo hablo de la persona con capacidades diferentes. Entonces me retaron en la clase porque creo que tampoco ya se dice así. Se llaman personas con alta funcionalidad, algo así. No sé si alguien trabaja con discapacitado, quizá ha estado trabajando ahí en la Teletón haciendo ayudantía, pero tiene un nombre. Quizá antes era minusválido, después era discapacitado, después capacidades diferentes, y hoy día ahora creo que se llama así como pacientes con variabilidad funcional, como para que no suene agresivo la forma de comunicarse con ellos. Entonces, la aplicación del modelo del CIF en rehabilitación permite la medición y evaluación de los déficits o disfunciones y de los niveles de actividad y participación, porque el modelo es biopsicosocial, no solamente le importa lo físico del paciente, sino que importan los aspectos sociales y humanos de él. Entonces, entonces hay que evaluar tres cosas, hay que evaluar las disfunciones, cuál es el nivel de actividad del paciente y cuál es el nivel de participación que tiene el paciente. Participación es lo más social. Y así como se fue desarrollando este tipo de herramientas de la CIF. Entonces, este ejemplo para mí es muy bueno. Entonces, estos son las disfunciones de una patología neurológica, de un paciente que queda hemipléjico. Piensen en un paciente que perdió la mitad del control motor, quedó hemipléjico, entonces hay que hacerle varios tests. Entonces, los déficits, las disfunciones que tiene el paciente con esa hemiplegia, sería un paciente que tiene hipertonía y fatigabilidad. Y la hipertonía y la fatigabilidad se miden a través de la CIF con una escala, la escala de Ashworth en el caso del tono muscular, y un impacto de fatiga en el caso de la fatigabilidad. Y ahí está la referencia bibliográfica, es decir, para poder hacer una buena evaluación de hipertonía, yo tendría que leer a Bonahon y a Smith, que ellos son los que crearon la escala modificada de Ashworth.
Ya, después está el otro punto, que es la actividad, lo que él hace como paciente. Entonces, la actividad puede ser cualquier actividad que haga, marcha, equilibrio, etc. Entonces acá las cosas, los parámetros a evaluar serían la marcha y el equilibrio. Entonces para evaluar la marcha en un paciente deberíamos hacer un test que se llama el test de los 10 metros, y el equilibrio deberíamos hacer un test que se llama el test Get Up and Go. Ahí están los autores. Y con eso podríamos sacar ese aspecto. Y luego después viene el nivel de participación. Voy a parar un poquito, ya estoy mucho rato sentado acá. Y en lo que corresponde principalmente al nivel de calidad de vida, existen unos cuestionarios de salud que intentan abordar ese aspecto, que es más social en lo que es nivel de participación. Entonces, venía entendiendo la idea. Entonces, el modelo biopsicosocial del cual se crea este modelo de la CIF, dice que el paciente puede generar 3 problemas. Puede tener alteraciones en las funciones y estructuras corporales, que se le va a llamar disfunción. Puede tener problemas en la actividad, en la realización de alguna actividad, que eso sería como en sí las restricciones que tiene el paciente. No son las restricciones, no es las discapacidades. Sí, las discapacidades y limitaciones que tiene el paciente. Por último, tenemos la participación. La participación se engloba principalmente en estos aspectos más sociales del paciente. Y ahí, cuando la participación está alterada, se llama restricciones. Entonces, el paciente, en base al modelo CIF, se ve de la siguiente manera. Cuando tiene problemas en las funciones y estructuras corporales, eso se va a llamar el déficit o disfunciones. Cuando el paciente tiene problemas en la realización de actividades, como ir a jugar a la pelota, eso se llama discapacidad o limitaciones. Cuando el paciente pierde la capacidad de poder participar en alguna reunión social, eso se llama restricciones, ¿ya? Entonces, y eso es lo que define la salud o la condición de salud de un paciente. Entonces, ¿qué es la condición de salud? Bueno, la condición de salud son las áreas de la vida incluidas en salud que son responsabilidad prioritaria del gobierno y del Ministerio de Salud. Entonces, cuando la condición de salud está mala, entre paréntesis, sería una alteración o enfermedad. En el caso de las funciones y estructuras corporales, bueno, la definición de funciones y estructuras corporales es que son las funciones fisiológicas de los sistemas que son del cuerpo, ¿ya? Y cuando esto está alterado, yo quiero colocar acá con distintas letras, cuando esto está alterado se llama disfunción, o también se le llama déficit, ¿ya? Este es el nombre que recibe técnicamente una alteración de las funciones y estructuras corporales. Luego, por el otro lado, tenemos la condición de salud está basada en lo que es las actividades, que son las actividades que hace el paciente. Y cuando estas actividades estén alteradas, eso se va a llamar restricciones. No, me equivoqué. Discapacidad y limitaciones. Cuando el paciente tenga algún problema en torno a la participación, eso se va a llamar restricciones. Entonces, las funciones corporales cuando estén alteradas se va a llamar disfunción y déficit, y en el caso de la actividad se va a llamar discapacidad y limitaciones, y en el caso de la participación se va a llamar restricciones. ¿Qué son las actividades? Bueno, las actividades son aquellas tareas o acciones que pueden hacer un individuo como parte del funcionamiento normal de él, ¿ya? Entonces, cuando estas están alteradas, reciben el nombre de discapacidad o limitaciones. Y luego, por el otro lado, tenemos la participación, y la participación corresponde al acto de involucrarse en un aspecto social, de una situación vital de la vida. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, nosotros tenemos que hacer cierto comportamiento social. Y cuando el nivel de participación está alterado, se llama restricciones. Entonces, ustedes me van a decir si es disfunción, si es discapacidad o restricción lo que les voy a decir.
Si un paciente le cortan el brazo, cortarle el brazo, ¿qué sería? ¿Una disfunción, una discapacidad o una restricción? Cortar el brazo nomás. Me cortaron el brazo. Discapacidad. Una función. Discapacidad. Déficit. Ya, pero ¿qué? Por eso yo le digo, ¿sería disfunción déficit o sería una discapacidad o limitación o sería una restricción? Si me cortan el brazo a mí. Disfunción y déficit. Es una disfunción y un déficit porque es un daño en la estructura. Acá no lo que se dañó es la estructura. Obviamente va a traer un problema en la actividad, pero es la estructura la daña. Si el paciente por cortarse el brazo no puede hacer prehensión, no puede tomar objetos, ¿eso qué sería? ¿Una discapacidad o una disfunción? Que no pueda tomar el vaso de agua. Discapacidad. Entonces, ¿entienden la idea? Yo quiero que entiendan la idea. Las funciones y estructuras corporales son las funciones y estructuras corporales de nuestro cuerpo. Pero las actividades corresponden a las actividades que realiza el paciente. Entonces, cuando la actividad no se cumple, pasa a ser una discapacidad o limitación, y cuando la función y estructura corporal están alteradas, se va a llamar déficit. Veámoslo desde el área respiratorio. Si a mí me baja la concentración de oxígeno en la sangre, estaba saturando a 90, 92, y terminé saturando en 50, para ponerle un ejemplo. ¿Qué sería eso? ¿Un déficit o una discapacidad? Que yo esté saturando poco oxígeno. Déficit. Es un déficit. Déficit igual o no, se altera es la un función. Porque es una pérdida de una función. Un esguince de tobillo, ¿qué es? ¿Es un déficit o una discapacidad? El esguince de tobillo en sí. Bueno, el esguince es una enfermedad, mejor dicho, veámoslo, el dolor. ¿Qué creen que es el dolor? El dolor es una actividad, es una actividad que cuando está alterada es una discapacidad, o el dolor es una alteración de la función y por lo tanto es un déficit. El dolor. Déficit. Déficit. Es déficit, ¿ya? Bueno, la última, que es la participación, es el acto de involucrarse en una situación vital y representa la perspectiva social del funcionamiento. Cuando está alterada, eso se llama restricciones. Entonces, acá están las definiciones. El déficit, disfunción o deficiencia son los problemas que se pueden presentar en la estructura y funciones corporales. La discapacidad o las limitaciones son las dificultades que se presentan en la ejecución y desarrollo de ciertas actividades. Y la restricción son los problemas experimentados relacionados con los factores ambientales. ¿Ya? Está lo mismo que dije recién. Entonces, todas las patologías pueden ser evaluadas en déficits, actividades y participación, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la hemiparesia. Cuando yo tengo un paciente con esclerosis múltiple o con una hemiparesia, la esclerosis múltiple es la desmielinización de las vías nerviosas del cerebro, es decir, un cerebro apolillado. ¿Cuáles son los déficits de la esclerosis múltiple? Bueno, el paciente tiene hipertonía, un aumento del tono, tiene fatiga y tiene ataxia, que es caminar mal. Y el paciente que tiene una hemiparesia, que es solamente la mitad por un daño neurológico, el paciente se tiene hipertonía y fatiga. ¿Cuáles son las limitaciones que produce que uno tenga esclerosis múltiple o hemiparesia? Bueno, las dificultades van a estar en el cuidado personal, en el desplazamiento y en las transferencias. Transferencia es cambiarse de la silla al sillón o del sillón a la silla, viceversa. Entonces esas serían las limitaciones de estas dos patologías. ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son el problema social que generan? Uno es la autonomía, otro es la integración social, porque ya no se integra o no carretea con la misma gente debido un poco al tema del COVID y obviamente también a la patología. Y también tiene una restricción en lo que es el campo laboral. Entonces acá hay una lista desde cosas de neuro y cosas de trauma, de una lista de déficits. Entonces está hipomovilidad, hipermovilidad, hipoestesia, rigidez articular, dolor, hiperalgesia, lodiña, reflexia, hiporreflexia, hiperreflexia, espasticidad, distonía, clonus, parálisis muscular, atrofia muscular, sarcopenia, afasia, disfonía, fatiga y claudicación. Esos son ejemplos de disfunciones porque son una alteración de la función o de la estructura.
Luego tenemos discapacidades, bueno, que tienen que ver con la actividad. Una discapacidad en la marcha o desplazamiento, en el equilibrio, en los cambios de posición, en la coordinación, en la comunicación, en la postura, en la transferencia, en la manipulación, en las funciones vitales, en el control de esfínter, en el cambio de ánimo, en la cognición, que tiene que ver con la inteligencia, y en la velocidad de ejecución de algunos movimientos. ¿Cuáles son restricciones? Bueno, dependencia, autonomía, la restricción a la recreación social, la interacción con el medio, integración social, integración laboral, afección familiar, afección socioeconómica, infraestructura. Si usted se enferma, usted podría estar limitado socialmente en base a toda a esos ejemplos que les di. Entonces la CIF lo que hace es que plantea algo que se llaman los core set, es decir, tú diagnosticaste un déficit, diagnosticaste una limitación o discapacidad y además también diagnosticaste una restricción, yo puedo ir con un código y puedo ir a buscar lo que yo necesito en la CIF. Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo más abajo. Entonces, esta es una parte de la CIF, el libro se lo mandé ahí por PDF. Entonces, claro, estos ítems son para evaluar funciones emocionales, sensación de dolor, y funciones relacionadas con la energía y los impulsos. Y así está clasificada la CIF, es decir, coloca cosas, títulos a algo, y tú puedes tomar esa evaluación, usarla con tu paciente y te queda un dato cuantitativo porque está validado. Entonces, estos core set desarrollados para diversas enfermedades tratan de especificar de una forma lo más práctica posible cuáles son los problemas determinados de algunas patologías. Es decir, ellos dijeron ya, esta patología genera todos estos problemas, entonces escribámoslo en el libro. En el libro principalmente también sale la patología y un poco los core set que hay que elegir para poder evaluar a ese paciente. Hay muchos core set, hay muchos sistemas de evaluación en el libro de la CIF. De hecho, sale ahí que pueden llegar a ser hasta 76.009 datos ahí en el libro, o pruebas clínicas para evaluar. Entonces, en la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de categoría de la CIF, de un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular y hace principalmente referencia a la actividad de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el paciente mejore los cambios básicos de la posición corporal, bueno, tendría que evaluarlo con el código D410 en la CIF. Si yo quiero mantener una posición determinada, tendría que ir al código D415. De hecho, cada uno de los ítems de la clasificación internacional de la CIF, es decir, funciones corporales, actividad y participación, tienen una letra abajo que lo representa. Entonces la letra B y S es principalmente de las funciones y estructuras corporales que cuando están alteradas se llaman déficit. Las DA son los códigos que se utilizan en actividades y las DP son los códigos que se utilizan en participación. Entonces, muchos códigos. Casi 70, y deben haber como 80.000 códigos de evaluación deben haber ahí en la CIF. Entonces ahí se muestra el ejemplo de alguna función o categoría de la CIF evaluado por un código. ¿Ah? Funciona de esa forma. Bueno, acá termina la clase del día de hoy y un poco, más que nada, si se han dado cuenta en la introducción a lo que es la evaluación kinésica de los pacientes, les voy a encargar algo, que es que revisen estas tablas, revisen cuáles son estas tablas, la de Leva, de Magil, etc. Y lo otro que quiero que ensayen como tarea y que me lo puedan traer para la clase de la próxima semana, del próximo miércoles, es que podamos hacer este ejemplo. De hecho, me gustaría que esto lo hicieran ahora, así durante lo que queda de la tarde y me lo mandaran por correo electrónico y yo la próxima semana los muestro. Entonces, les voy a dejar esta tarea como... De hecho, esta tarea se la voy a dejar con una nota, con décimas para la primera prueba, ¿ya? Quien me haga esta tarea de forma correcta, así, totalmente correcta, le voy a dar 6 décimas para la prueba, ¿ya? Lo voy a dejar anotado. Que no se me olvide. 6 décimas, ¿ya? ¿Por qué 6 décimas? Porque alguien puede tener, solamente la fractura de la rótula y con la fractura de la rótula buena, diciendo cuáles son los déficits, actividad y participación, yo le cobro los 2 puntos. Hay 2 décimas por colocar buena la fractura de la rótula, el otro no lo relleno. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ya, un paciente que se fractura la rótula. Vamos, yo voy a hacer la primera fila, ¿ya? Me la pueden copiar todos. Dígame un déficit, una disfunción de una fractura de una rótula. Mira, y más encima acá tienen la lista. Díganme uno de estos que podría estar ahí en la fractura de la rótula. Dolor. Ya. Dolor. Está bien, ya. Dolor, ¿ya?
Una actividad que esté afectada por la fractura de la rótula. Una actividad, miren, volvemos a las actividades. Una actividad que esté afectada por la fractura de la rótula. ¿Equilibrio? El equilibrio es que utilicen la marcha, Marcha o desplazamiento. la marcha y el desplazamiento. Entonces, la fractura de la rótula genera una disfunción que es el dolor, y esa disfunción que es el dolor genera una discapacidad en la marcha. ¿Ya? Y una de participación, ¿qué me podrían decir de participación? No puede ir al bar. Ya, no puede ir al... Sí, pero están ahí los ejemplos. ¿Qué Recreación social. Recreación social. Ah, recreación social, ya. Ustedes son bebedores, recreación social. Entonces me llenan esto. Y me lo entregan. Hoy día tiene que estar en mi correo antes de las 6:30, ¿ya? Así, en el rato que queda, hacen esa tarea. El que no es obligatorio, el que lo hace, y lo hace bien, se saca, tiene 6 décimas para la primera departamental. Y claro, y le puedo contar 2 puntos si me deja, por ejemplo, si me hacen bien fractura de rótula, le cobro los 2 décimas por la fractura de la rótula nomás. O por la fractura de la clavícula o la rótula. Ahí se pueden tener 0 décimas, 2 décimas, 4 décimas o 6 décimas si tienen el cuadro completo. Entonces le voy a escribir el correo. Espérenme, le voy a escribir el correo a los de Santiago, es aarayac@profesores.upb.cl. ¿Cuál es el detalle? Antes de que darle el pase ahí a la compañera. No me pueden repetir las cosas. No me pueden repetir la marcha y me colocan así. Marcha ya. Acá también la marcha. Y acá también la marcha. Y acá también la marcha. No, eso no se puede. ¿Ya? Tiene que ser. Los 9 deben ser distintos. O sea, los 27 deben ser distintos. Que son 9 por patología. Deben ser todos distintos. Y obviamente tienen que estar relacionadas con la patología. ¿Ya? ¿Qué me iba a preguntar la alumna? No, profe, ya lo aclaró. Quería saber si eran todos los cuadros o uno por... Son 3 déficits, 3 actividades alteradas, 3... de hecho, acá la vamos a cambiar porque acá debería decir limitación. Acá debería decir cuál es la restricción. Son 27. Me tienen que colocar 27, o sea, 9 déficits, 9 limitaciones, 9 restricciones asociadas a ese tipo de alteración. Miren, escúchenme algo para que la entiendan. Acá podría ir la marcha. ¿El paciente tiene una fractura de la clavícula? ¿Se le ve afectar la marcha a un paciente que tiene fractura de clavícula? No. No. Entonces la limitación debe estar relacionada con la patología. ¿Ya? Profe, el Power no lo subió todavía. Lo voy a subir pues, para que hagan la tarea. No se lo suban. Ya. O sea, no, miren, lo que voy a hacer es... a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Les voy a hacer como un PowerPoint. Y ese se lo voy a subir y así me mandan el mismo PowerPoint. Espérenme unos minutos. Entonces copia y se pega nuevamente. ¿Hasta qué hora dijo que podíamos? Hasta las 6:30. Ya. Lo pueden hacer en grupo, pero igual después me lo tienen que... O sea, si lo van a hacer en grupo, máximo 5 personas, ¿ya? Y me lo mandan así con todos los integrantes del grupo. Ya, ahí se fue uno. Le estoy haciendo un PowerPoint. Le voy a subir porque no quiero subir todavía la presentación completa porque quiero ver los currículos de los nuevos ministerios. Discapacidades. Y me falta una diapositiva. Me falta. Eso ya lo escribí y la tarea.
Bueno, ahí lo pueden escribir como texto, ¿ya? Porque lo vamos a cambiar acá, como tarea con décimo, lo vamos a colocar. ¿Por qué le pido esta tarea? Porque después lo pregunto en la prueba, siempre lo pregunto en la prueba, entonces que el año pasado esto fue un problema en la prueba, nadie lo respondió bien, entonces si lo practican yo creo que lo van a entender. Ya. Entonces ya le hice un power, le hice un power chiquitito, donde sale esta diapositiva, donde sale esta otra, y donde sale esta otra, con los ejemplos. Y después le copié la última nomás, que era esa otra, ¿vale? Si lo van a hacer en grupo, máximo 5 personas, no quiero más personas en el grupo. Y ojo también, lo que les decía, tiene que estar el déficit, la limitación y la restricción tienen que ir acorde a la patología. La fractura de rótula, lo que está alterado en la extremidad inferior, la fractura de clavícula, lo que está alterado en la extremidad superior, y en una rotura total del ligamento cruzado anterior y posterior es de extremidad inferior. Le hago el PowerPoint. Le voy a colocar tarea con décimas, primera solemne. Y lo copiamos en el escritorio. En un PPT. Ok, quedó listo. Y Anaís te lo voy a mandar por el WhatsApp, si lo puedes compartir, y además lo subo a la plataforma. Profe, yo a su WhatsApp le mandé los correos. Es que hoy día no he estado muy atento con el WhatsApp porque me ha hablado mucha gente. Como que colapso con el WhatsApp después. Pero hoy día que tengo que trabajar en la plataforma y lo voy a ver. Te voy a compartir el PPT a tu WhatsApp para que se lo comparta a los compañeros y además yo después de terminar la clase lo subo. Anaí. Entonces, ahí te lo mandé. Tarea con décimas, primera solemne, y yo lo subo a la plataforma, ¿vale? Ya pues, chiquillos, estamos listos, entonces me mandan esa tarea como un poco también para que ganar el tiempo de lo que queda de clase, y principalmente la idea es que practiquen eso, porque después yo lo pregunto en la prueba,